Si hay algo que a mí me pone como un cohete por encima de todas las cosas, que me pone mal, es la gente que utiliza en el debate la demagogia, que utiliza tácticas de manipulación narcisista para darle la vuelta a la realidad y llevarse el gato al agua. Es que no lo soporto. Tranquilos que no les vengo a hablar de nada personal, es un tema de actualidad que sigue latente desde que la semana pasada la empresa Desokupa consiguiera el desalojo de un inmueble en Majadahonda. Gracias a esta empresa se consiguió una medida cautelar que fue adoptada por una jueza de instrucción de Majadahonda y se consiguió el desalojo de estas personas. Bueno, pues La Sexta ha hablado, en concreto Ramón Espinar, que es un politólogo, escritor, activista y exmiembro de Podemos, un montón de cosas, tiene 37 años y es un hombre muy completo, pues hizo las siguientes declaraciones que de verdad no quiero que pierdan detalle de lo que dice. Escuchen. Digo, María. Con la problemática, yo vivo en Puente de Vallecas, en un barrio en el que sucede que hay ocupaciones de estas en las que quien ocupa el inmueble no lo ocupa para hacer un uso, digamos, de primera necesidad de vivienda, sino hay problemáticas de drogas y demás. Y eso es un problema que es pequeño en España, que es muy minoritario, que no hay que... No, pero déjame a mí que explique lo que yo quiero explicar, por favor. No hay que sobredimensionarlo, porque sobredimensionado y convertido en una alarma social, que es un problema que hay que atender, y lo tiene que atender la Guardia Civil y lo tiene que atender la policía, como está atendido en Majadahonda. Pero sobredimensionado y convertido en una alarma social está siendo la puerta de entrada para que no empresas de seguridad, sino grupos de extrema derecha disfrazados de empresa de seguridad terminen maltratando y pegando palizas a personas de origen migrante, como sucede con la empresa Desokupa, que no es una empresa, son nazis disfrazados de empresas de seguridad, aprovechándose de la alarma social que genera en un barrio cuando hay una ocupación de este tipo, que yo las he vivido en mi barrio, en la puerta de al lado, y genera mucho malestar y mucha incomodidad en los vecinos. Pero lo que pasa aquí es que quien tiene que actuar es, en primer lugar, los servicios sociales y las instituciones que tienen que ver con la vivienda para facilitar el derecho a la vivienda de las personas que realmente lo necesitan. Segundo, la policía cuando hay problemas de drogas y de violencia. Y tercero, también las autoridades para que grupúsculos de extrema derecha no terminen apareciendo ante los ciudadanos como héroes, porque no lo son fascistas violentos. Ahora me voy contigo, María. Vale. Vamos a analizar el discurso de este hombre desde que comienza la intervención, desde el principio hasta el final. Comienza diciendo que él vive en Puente de Vallecas y que ha tenido al lado un movimiento Ocupa y que le consta que utilizan el inmueble para uso diferente al de vivienda. Pero termina su intervención diciendo que quienes tienen que actuar son los servicios sociales para garantizar la vivienda digna a estas personas. Ya empezamos con un argumento contradictorio y, por supuesto, la policía y la Guardia Civil, que es lo que está ocurriendo en Majadahonda. No, señor Ramón Espinar. La Guardia Civil y la Policía Local actuaron en Majadahonda después de que el abogado de Desokupa pidiera una medida cautelar por los actos violentos que se estaban dando en el momento en el que esta empresa controlaba el acceso al inmueble, que por cierto, controlar el acceso al inmueble no es algo ilegal. Pero vamos a seguir el hilo argumental de este señor. Dice que lo que ocurre es que este problema de la ocupación es algo minoritario en este país. Es algo muy minoritario y que lo que no puede ser es que se haga alarma social de algo tan minoritario. Según datos facilitados por el Ministerio del Interior al medio de comunicación de Neutral, en el año 2022, en el año pasado, a finales del año pasado, se registraron casi 17.000 denuncias por ocupación. Esto es un invento de la ultraderecha. Pero en cambio decir que 47 mujeres que mueren en un país de más de 45 millones de habitantes que hay en España, eso sí que es una lacra social. 47 personas, 17.000 denuncias por ocupación. Y no se les cae la cara de vergüenza. No lo comprendo. Es algo minoritario, que apenas se está ocurriendo. Y luego empieza a decir que esto lo que ocurre y lo que da lugar a este alarma social inventado de un problema tan pequeño, da lugar a que empresas que no son empresas, son nazis disfrazados de empresas, vayan
a darle palizas a personas que vienen de fuera. O sea que aquí sí que importa la nacionalidad. Da igual que ellos estén cometiendo un acto ilícito, un delito, al ocupar una vivienda que no es de su propiedad. Eso no importa. Lo que importa es que en este momento sí que importa la nacionalidad, son de origen migrante, son inmigrantes y que por eso les dan palizas, algo que por otra parte no va a poder acreditar, salvo que haya alguna sentencia que haya condenado a algún miembro de esta empresa Desokupa por lesiones a una persona. Aquí sí que importa la nacionalidad. Es curioso, cuando se dan datos sobre una pelea, sobre un asesinato, no hay que decir ni la etnia, no hay que decir la raza, no hay que decir nada cuando el investigado es una persona que viene de fuera o es de otra nacionalidad. No hay que decirlo, pero en este caso, para victimizarlo es importante recalcar que es de origen migrante. Y luego vamos con el insulto de nazi. Oiga, qué curioso. Yo no soy historiadora, pero vamos a hacer un poco de análisis. ¿De dónde viene la palabra nazi? ¿Quién es un nazi? Aquí hay fechas que yo creo que deberemos de tener presente todos. Por supuesto, la Guerra Civil Española no se nos puede escapar, porque esa ya se encargan los políticos de la izquierda de recordarnos la Guerra Civil Española. Pero vamos más atrás. 1914 a 1918... Primera Guerra Mundial. Después de esa guerra, la Guerra Civil Española, que no se nos olvide, y después la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, del 36 al 39, la Guerra Civil Española, del 39 al 45. ¿De dónde sale la palabra nazi? Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, se creó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, que era de extrema derecha y que hablaba de, sobre todo, que el Estado debería de estar presente en la vida de todos los alemanes y que el único que podía mandar ahí era el Führer, que fue Hitler. ¿Y en qué se basaban? Bueno, pues en la supremacía de la raza aria. Personas que eran racistas. Bueno, pues para este hombre, la empresa Desokupa está formada por nazis. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa exactamente? Porque es tan fácil llamar a una persona racista, nazi, cuando no piensa como tú, cuando luego la forma de actuar que tienen algunos políticos es muchísimo más totalitaria que la forma de pensar que puedo tener yo, que para nada es así, pero a mí también me han acusado de nazi y de racista. Nada más lejos de la realidad, si ustedes vieran mi entorno, y ya estoy cansada de justificarme. Pues, ¿qué es lo que va a hacer Dani Esteve? Pues probablemente o presentará una querella por daños, por un delito contra el honor, o accionará por la vía civil para conseguir la correspondiente indemnización que le corresponde, salvo que este señor, hay una excepción, exceptio veritatis, salvo que él pueda acreditar, Ramón Espinar, que lo que está diciendo es cierto, que lo que está diciendo, que esta empresa Desokupa se dedica a pegar palizas a los inmigrantes, lo puede acreditar. Dudo mucho que lo pueda acreditar si no existe una sola sentencia condenatoria a la empresa Desokupa. Pero vamos más allá. Este señor, que empieza su intervención diciendo que la gente que ocupa no lo hace para destinar el inmueble a la vivienda, dice que luego quien tiene que arreglar la situación, ahí es donde entramos con la demagogia, son servicios sociales. Pero no quedábamos que estas personas no necesitaban este inmueble para la vivienda, que era un coladero muchas veces para el narcotráfico. Y luego dice que la policía y la Guardia Civil. Hace unos días yo les grababa un vídeo hablándoles de la diferencia entre el allanamiento de morada y la usurpación. La usurpación, el delito de usurpación, es lo que hacen los ocupas. Pero como siempre ocupan una vivienda sin mediar violencia o intimidación, eso viene después de que entran en la vivienda, en el entorno, en el vecindario, pero ocupan la vivienda. No lo hacen por la fuerza, porque son viviendas que están deshabitadas. Entran, cambian las llaves, si hay llaves dan patada a la puerta o ponen allí una cerradura o una cadena y empiezan a vivir ahí. Eso es un delito leve de usurpación. Ni la policía ni la Guardia Civil pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué no pueden hacer nada? Porque es un delito leve de usurpación. La forma de accionar que tiene un empresario o un particular que se ve sometido a esta ocupación es ir por la vía penal, iniciar un procedimiento penal
o una vía civil mediante una demanda de desahucio. Y esto se alarga en el tiempo, muchísimo. En el mejor de los casos, en el mejor, que es casi nunca, unos meses. En el peor de los casos, años. Porque en el caso de Majadahonda, gracias a Desokupa, no solamente, por supuesto, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido determinante, pero no han podido actuar hasta que un juez ha adoptado esa medida cautelar y el motivo fue los actos violentos que se generaron después de que la empresa Desokupa intentara hacerse con el inmueble con la autorización de la propiedad. Esto no ha ocurrido porque de repente la Guardia Civil haya llegado allí y diga, bueno, voy a echarles. No, no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Entonces, que no diga que esto es gracias solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El inmueble ha podido ser desalojado gracias a la actuación de esta empresa. Obviamente, a mí me gustaría de verdad que no tuviera que ser una empresa privada la que tuviera que realizar esos trabajos, que fuera el Estado el que garantizara el derecho a la propiedad que tenemos todos los españoles. Pero esta gente, los de Podemos, sí, recuerden cómo empezó todo esto de Podemos, si eran ellos los que se manifestaban en contra de los desahucios, yendo en contra de los propios ciudadanos decentes que pagan sus impuestos y que adquieren los bienes a costa de trabajo. Pero eso ya parece que nos hemos olvidado. Es increíble. Y a partir de ahí, he visto una noticia que ha compartido Dani Esteve en su Instagram. He intentado buscar la fuente original, pero no la he encontrado. Y decían algo así que como que el gobierno, mediante un real decreto, iba a cerrar la empresa Desokupa. Yo no sé de dónde ha salido esa información, la ha compartido Dani Esteve. Yo no he encontrado nada. Yo no sé si en la propia ley de vivienda que se está tramitando ahora se va a añadir alguna disposición transitoria o algo, pero yo no he encontrado la fuente original, pero sí que es cierto que Dani Esteve ha salido y ha dicho que como le cierren la empresa, él lo que va a hacer es entrar en política y arreglar las cosas desde dentro. A mí me parece muy bien. Todo ciudadano que tenga ideas, me parece bien que las intente defender. Además, me parece que este señor tiene los arrestos suficientes para poder hacer eso y más. Y cuenta con el apoyo de muchísima gente, entre las que me encuentro, por supuesto. Y que me parece fatal que sea tan fácil desde los medios de comunicación insultar, degradar, denigrar, menospreciar, desacreditar el trabajo de la gente que paga sus impuestos y que en cambio otros, por decir verdades como templos, tengamos que estar siendo sometidos a denuncias. Esto sí que me parece increíble, que se utilice la carta de la extranjería, de la inmigración, de la etnia para victimizarse, pero para lo demás no se puede decir nada. Oigan, yo no lo entiendo. A mí que me lo expliquen. Yo no entiendo que digan que el problema de la ocupación es algo minoritario cuando hay casi 17.000 denuncias el año pasado por viviendas ocupadas y que en cambio hablen de lacra para hablar de la violencia machista. Yo no lo entiendo. Yo no sé si ustedes lo pueden entender. Yo no, ya les digo que a mí esto me pone como un cohete porque es la demagogia en estado puro. Darle la vuelta a la tortilla, vender un relato totalmente interesado y con el buenismo, pero atacando al otro, llamándole nazi. Bueno, en fin, espero que Dani presente una buena querella o una demanda y que le saque el dinerito a esta gente, que se lo merece, igual que La Sexta, que cada 2 por 3 tiene que andar señalando a particulares, al igual que el gobierno. Van de la mano, van de la mano. Y él dice que lo que saque lo va a destinar a la investigación contra el cáncer y me parece muy bien. La verdad que mi aplauso desde aquí. Es un hombre que me parece que tiene principios, que hace muchas cosas buenas y gratis, y que no se le está dando el reconocimiento que merece. Así que desde aquí, mi reconocimiento a Dani Esteve. Lo dejo aquí, está lloviendo en Coruña, se nos acabó el buen tiempo. Disfruten ustedes del fin de semana y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.